Me llamo Sharon Watkins. Se me conoce más como la whistleblower de Enron. En verano de 2001, con casi 42 años y una niña de 2 años, era la vicepresidenta de Enron Corporation. Si Wall Street es el templo de la bolsa, Houston es el templo de la energía. Houston ha sido la sede de Enron, la séptima empresa americana y, sobre todo, líder mundial del corretaje en energía. En 2001, la empresa se va a pique, víctima de los fraudes de contabilidad de su dirección. Un fracaso brutal que marca el escándalo financiero más estrepitoso de la época moderna. En Houston, como en Wall Street, nadie había visto ni había dicho nada. Enron estaba on the side of angels, del lado de los ángeles. La forma americana de decir que Enron estaba por encima de los demás, que era intocable. La reputación de Enron era estelar. La compañía era realmente como un niño mimado. Los elogios procedían de todas partes. A mediados de los años 90 era todo un orgullo trabajar allí. Ken Lay, Chairman and Chief Executive Officer, Enron. As somebody said recently, values are the DNA of Enron. Number one was integrity. Ya a la primera semana de estar allí, me vi cogida con la guardia baja en una reunión del personal, cuando el director financiero me dijo: Sharon, llevas aquí una semana. ¿Cuál es tu impresión general? Fue algo que me cogió de improviso y me limité a decir: pues Enron es escurridiza, más de lo que yo creía. Él se quedó así y me dijo: eso no siempre es bueno. Sharon Watkins había dado en el clavo. Su intuición le dará la razón unos años más tarde. En julio de 2001 descubren los balances financieros una serie de activos sospechosos enmascarados por una contabilidad engañosa, muy compleja, los Raptors. Los Raptors, en mi opinión, eran algo completamente fraudulento. Empresas fantasma que solo existían sobre el papel, solo sobre papel. Un puñado de documentos legales para la creación de una empresa. No tenían activos, únicamente la promesa de acceder al capital de Enron, y de ese modo, Enron había ocultado $500 millones de pérdidas. Se trataba de una manipulación a gran escala de la declaración de ingresos. El 50% de los ingresos brutos de Enron eran fraudulentos. En Enron, igual que en Arthur Andersen, lo sabían cientos de personas en su gabinete. Nadie había dado la alarma. Hago a menudo una comparación con el Titanic. Hemos chocado contra el iceberg y cada vez entra más agua. Las luces siguen encendidas, la orquesta continúa tocando. Se está sirviendo la cena, pero vamos a hundirnos. Mi reacción fue instantánea. Me dije: ¿y si advierto a Ken Lay? El presidente acaba de retomar el puesto de director ejecutivo. Si le cuento lo que pasa, hará sonar las alarmas, lanzará los botes salvavidas e intentará salvar los empleos y el negocio. En agosto de 2001, Sharon Watkins redacta un memorándum dirigido al jefe de Enron, Ken Lay. Este memorándum pasará a la posteridad. Somos una compañía totalmente corrupta frente a un fraude contable de gran envergadura. Esto nos traerá problemas. Concierta una cita con Ken Lay para la semana siguiente y Sharon tendrá solo media hora para convencerle. Me pasé las noches sin dormir desde ese primer día hasta que nos reunimos. Me despertaba a las 2 de la mañana y no conseguía volver a dormirme. Me dedicaba a ensayar mentalmente lo que iba a decir. Con Ken Lay, ya se sabe todo lo que conlleva una suite presidencial. Una alfombra lujosa, un ambiente agradable y muy profesional. Nadie eleva el tono. Simplemente quería hacerle una pregunta y era la siguiente. ¿Enron había crecido con demasiado riesgo?
Aquellos de nosotros que no nos habíamos hecho ricos, ¿podíamos permitirnos quedarnos? Me asustaba que pudiésemos llegar a una implosión de escándalos financieros. Entonces él me dijo, ¿cree realmente que se nos ha escapado algo? Porque Arthur Anderson y Vinson Elkins, nuestros auditores externos, habían analizado las estructuras. ¿Era posible que yo estuviera en lo cierto y que toda esa gente se equivocase? Me dio la impresión de que me tomaba en serio, de que investigaría el asunto. Pero más tarde descubrí que no había sido el caso. A diferencia de lo que ocurre en Francia o en Europa, el más inculto de los estadounidenses conoce el término whistleblower y sabe exactamente lo que significa. La imagen que se hacen de un médico o de un físico nuclear corresponde con la imagen que se hacen al oír el término whistleblower. Es algo que forma parte de la mentalidad americana. Es algo que va de la mano con nuestra desconfianza hacia el gobierno y hacia el poder. Va de la mano con la idea de ser americano. Forma parte de nuestra cultura y nuestra identidad, de un modo que no se hace patente en las culturas europeas. Gracias a la asociación y gracias a todos por haber venido, a pesar de la presencia de José Bové prácticamente a la misma hora. Me llamo Jean-Luc Tully, tengo 53 años, he trabajado un poco más de 30 años en Veolia. Comencé en 1976. Fue a partir del trabajo que realizaba para la contabilidad de esa empresa, por lo que me di cuenta de cierto número de desviaciones del sistema de gestión vinculada con los contratos de servicios de agua. Se complicaron extraordinariamente las cosas para que el ciudadano medio no se interesase por el asunto. ¿Por qué Francia es el único país industrializado donde el sector privado controla el 80% del mercado del agua? Jean-Luc Tully ha dedicado un libro a esta pregunta. Un libro acusador sobre el sistema de distribución del agua a la francesa. Un mundo opaco con sus grandes maniobras y sus pequeños acuerdos. Un mundo en el que las compañías de agua, en cuya primera fila se encuentra su excompañía Veolia, la ex Vivendi, la excompañía general de aguas, dictan su ley a los consumidores, a las colectividades y a los elegidos. Existe una gran confianza. El alcalde gestiona una concesión de 20 años. En Île-de-France son 84 años. En Rennes es de 125 años y acaban de renovar por 10. A mí esto me trastorna. ¿Por qué esa fidelidad? Me he dedicado a investigar y he descubierto a muchas personas electas que no deseaban que esto llegase a la opinión pública, pero que veían perfectamente que había cosas asombrosas. En primer lugar, una subida sustancial del precio del agua. La media en las concesiones es de 2,40 € y la media de las delegaciones en el sector privado es de 3,40 €. Por lo tanto, hay 1 euro de diferencia por metro cúbico. Es mucho dinero, ya lo saben. Así que he querido denunciarlo desde dentro y resultaba muy difícil porque estaba prácticamente solo. Morder la mano que te da de comer es algo que no se lleva muy bien. Me dejaron de lado inmediatamente y eso ha durado hasta el día de mi despido, el 7 de marzo de 2006. 14 años al margen en los que no se me pedía que hiciese nada y a fin de cuentas debía buscarme yo la vida. La paradoja de todo esto es que durante esos 14 años dediqué prácticamente todo mi tiempo a desmenuzar todas las artimañas de esa estafa. Es algo que sucede del mismo modo en toda Francia. Las financiaciones ocultas continúan bajo diferentes formas.
La publicidad, especialmente en los periódicos municipales o en los periódicos sindicales. También el patrocinio de equipos de fútbol resulta algo extraordinario. Así que toca levantarse, hacer una revolución y... Tengo unas 3 o 4 reuniones por semana desde hace 5 años para ir a explicar a casi todos los pueblos de Francia una serie de cosas que nadie sabe. En Francia se ve como algo sospechoso que se quiera el bien ajeno. Detrás de un whistleblower se perfila, en el mejor de los casos, un Boy Scout y, en el peor, un empleado amargado, dispuesto, si es necesario, a chivarse de su compañero. Tras Vichy, la delación anónima tiene mala prensa. Tanto en Europa como en Estados Unidos, el whistleblower alimenta la mala conciencia colectiva. La imagen del whistleblower es siempre ambivalente. Por un lado tenemos al canalla, al chivato, un traidor a la organización, y del otro lado tenemos la figura del héroe que actúa por altruismo en beneficio de su país o de la comunidad. Todo ello arriesgando su propio bienestar. Después de su marcha de Veolia, Jean-Luc Touly no escatima en esfuerzos. Con la ayuda de auditores y abogados curtidos, ha decidido pedirles cuentas a las compañías de agua. En el ámbito de Burdeos, con un contrato de 30 años, un volumen de negocios de 1.700 millones de euros. La mancomunidad estima en 495 millones de euros los beneficios que obtendrá la Lionesa de Aguas. Por lo tanto, vamos a reclamar la devolución de las sumas facturadas en exceso por la Lionesa, ya que existía una amortización de los derechos de entrada que pasaban a través del precio del agua, y de esa forma es como se ha conseguido romper el contrato. El objeto del debate es intentar ser entre todos una especie de laboratorio y tratar de dar con la metodología. Una metodología judicial adecuada que permita a los usuarios de agua obtener las cuentas y conseguir transparencia allí donde hay opacidad. La cláusula número 7, en mi opinión, es la más interesante. Tenemos el problema de la participación en los beneficios de ciertos candidatos electos. No estamos lejos de unos intereses ilegales. Por ejemplo, esta candidata cuyo esposo, colaborador del gabinete de la CUB y que ahora forma parte del ejecutivo de la estructura regional de la Lionesa de Aguas y que ha participado en la votación de la decisión impugnada. A Juchon lo condenaron por menos. De acuerdo. Es absolutamente necesario que centralicemos todas las informaciones que tengamos, mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, para preparar nuestras armas para el futuro. Venga, mucho ánimo. París, Lille, Burdeos, Lyon. Cientos de millones de euros de facturaciones indebidas que se solicitará a las compañías de agua que en lo sucesivo reembolsen a los usuarios. Eso que vemos al fondo es el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se realizó el proyecto Manhattan original, a principios de los años 40. Estaba diseñado para crear la primera bomba nuclear para usarla en Japón. Me llamo Christopher Steele, trabajo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos para el Departamento de Energía. Soy el funcionario responsable de todos los controles de seguridad nuclear de las instalaciones. Soy un whistleblower, quizás el de mayor nivel que ha existido nunca en el seno del Departamento de Energía. En la actualidad, Los Álamos es responsable de certificar la viabilidad de nuestro arsenal nuclear y de garantizar que las bombas funcionen en caso de que las necesitemos. Dispuesto, si es necesario, a chivarse de su compañero. Tras Vichy, la delación anónima tiene mala prensa. Tanto en Europa como en Estados Unidos, el whistleblower alimenta la mala conciencia colectiva. La imagen del whistleblower es siempre ambivalente. Por un lado tenemos al canalla, al chivato, un traidor a la organización, y del otro lado tenemos la figura del héroe que actúa por altruismo en beneficio de su país o de la comunidad. Todo ello arriesgando su propio bienestar. Después de su marcha de Veolia, Jean-Luc Touly no escatima en esfuerzos. Con la ayuda de auditores y abogados curtidos, ha decidido pedirles cuentas a las compañías de agua. En el ámbito de Burdeos, con un contrato de 30 años, un volumen de negocios de 1.700 millones de euros. La mancomunidad estima en 495 millones de euros los beneficios que obtendrá la Lionesa de Aguas.
Por lo tanto, vamos a reclamar la devolución de las sumas facturadas en exceso por la Lyonesa, ya que existía una amortización de los derechos de entrada que pasaban a través del precio del agua y de esa forma es como se ha conseguido romper el contrato. El objeto del debate es intentar ser entre todos una especie de laboratorio y tratar de dar con la metodología. Una metodología judicial adecuada que permita a los usuarios de agua obtener las cuentas y conseguir transparencia allí donde hay opacidad. La cláusula número 7, en mi opinión, es la más interesante. Tenemos el problema de la participación en los beneficios de ciertos candidatos electos. No estamos lejos de unos intereses ilegales. Por ejemplo, esta candidata cuyo esposo, colaborador del gabinete de la CUB y que ahora forma parte del ejecutivo de la estructura regional de la Lyonesa de Aguas y que ha participado en la votación de la decisión impugnada. A Houchon lo condenaron por menos. De acuerdo. Es absolutamente necesario que centralicemos todas las informaciones que tengamos, mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, para preparar nuestras armas para el futuro. Venga, mucho ánimo. París, Lille, Burdeos, Lyon. Cientos de millones de euros de facturaciones indebidas que se solicitará a las compañías de agua que en lo sucesivo reembolsen a los usuarios. Eso que vemos al fondo es el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se realizó el proyecto Manhattan original, a principios de los años 40. Estaba diseñado para crear la primera bomba nuclear para usarla en Japón. Me llamo Christopher Steele, trabajo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos para el Departamento de Energía. Soy el funcionario responsable de todos los controles de seguridad nuclear de las instalaciones. Soy un whistleblower. Vice President for the Enron Corporation. Si Wall Street es el templo de la bolsa, Houston es el templo de la energía. Houston ha sido la sede de Enron, la séptima empresa americana y, sobre todo, líder mundial del corretaje en energía. En 2001 la empresa se va a pique, víctima de los fraudes de contabilidad de su dirección. Un fracaso brutal que marca el escándalo financiero más estrepitoso de la época moderna. En Houston, como en Wall Street, nadie había visto ni había dicho nada. Enron estaba on the side of angels, del lado de los ángeles. La forma americana de decir que Enron estaba por encima de los demás, que era intocable. La reputación de Enron era estelar. La compañía era realmente como un niño mimado. Los elogios procedían de todas partes. A mediados de los años 90 era todo un orgullo trabajar allí. Ken Lay, Chairman and Chief Executive Officer, Enron. As somebody said recently, values are the DNA of Enron. Number one was integrity. Ya a la primera semana de estar allí, me vi cogida con la guardia baja en una reunión del personal, cuando el director financiero me dijo: Sharon, llevas aquí una semana. ¿Cuál es tu impresión general? Fue algo que me cogió de improviso y me limité a decir: pues Enron es escurridiza, más de lo que yo creía. Él se quedó así y me dijo: eso no siempre es bueno. Sharon Watkins había dado en el clavo. Su intuición le dará la razón unos años más tarde. En julio de 2001 descubren los balances financieros una serie de activos sospechosos enmascarados por una contabilidad engañosa, muy compleja, los Raptors. Los Raptors, en mi opinión, eran algo completamente fraudulento. Empresas fantasma que solo existían sobre el papel, solo sobre papel. Un puñado de documentos legales para la creación de una empresa. No tenían activos, únicamente la promesa de acceder al capital de Enron, y de ese modo, Enron había ocultado $500 millones de pérdidas. Se trataba de una manipulación a gran escala de la declaración de ingresos. El 50% de los ingresos brutos de Enron eran fraudulentos. En Enron, igual que en Arthur Andersen, lo sabían cientos de personas en su gabinete. Nadie había dado la alarma.
Hago a menudo una comparación con el... De su compañero. Tras Vichy, la delación anónima tiene mala prensa. Tanto en Europa como en Estados Unidos, el whistleblower alimenta la mala conciencia colectiva. La imagen del whistleblower es siempre ambivalente. Por un lado tenemos al canalla, al chivato, un traidor a la organización, y del otro lado tenemos la figura del héroe que actúa por altruismo en beneficio de su país o de la comunidad. Todo ello arriesgando su propio bienestar. Después de su marcha de Veolia, Jean-Luc Tully no escatima en esfuerzos. Con la ayuda de auditores y abogados curtidos, ha decidido pedirles cuentas a las compañías de agua. En el ámbito de Burdeos, con un contrato de 30 años, un volumen de negocios de 1.700 millones de euros. La mancomunidad estima en 495 millones de euros los beneficios que obtendrá la Lionesa de Aguas. Por lo tanto, vamos a reclamar la devolución de las sumas facturadas en exceso por la Lionesa, ya que existía una amortización de los derechos de entrada que pasaban a través del precio del agua, y de esa forma es como se ha conseguido romper el contrato. El objeto del debate es intentar ser entre todos una especie de laboratorio y tratar de dar con la metodología. Una metodología judicial adecuada que permita a los usuarios de agua obtener las cuentas y conseguir transparencia allí donde hay opacidad. La cláusula número 7, en mi opinión, es la más interesante. Tenemos el problema de la participación en los beneficios de ciertos candidatos electos. No estamos lejos de unos intereses ilegales. Por ejemplo, esta candidata cuyo esposo, colaborador del gabinete de la CUB y que ahora forma parte del ejecutivo de la estructura regional de la Lionesa de Aguas y que ha participado en la votación de la decisión impugnada. A Houchon lo condenaron por menos. De acuerdo. Es absolutamente necesario que centralicemos todas las informaciones que tengamos, mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, para preparar nuestras armas para el futuro. Venga, mucho ánimo. París, Lille, Burdeos, Lyon. Cientos de millones de euros de facturaciones indebidas que se solicitará a las compañías de agua que en lo sucesivo reembolsen a los usuarios. Eso que vemos al fondo es el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se realizó el proyecto Manhattan original, a principios de los años 40. Estaba diseñado para crear la primera bomba nuclear para usarla en Japón. Me llamo Christopher Steele, trabajo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos para el Departamento de Energía. Soy el funcionario responsable de todos los controles de seguridad nuclear de las instalaciones. Soy un whistleblower, quizás el de mayor nivel que ha existido. General. Fue algo que me cogió de improviso y me limité a decir, pues Enron es escurridiza más de lo que yo creía. Él se quedó así y me dijo, eso no siempre es bueno. Sharon Watkins había dado en el clavo. Su intuición le dará la razón unos años más tarde. En julio de 2001 descubren los balances financieros una serie de activos sospechosos enmascarados por una contabilidad engañosa, muy compleja, los Raptors. Los Raptors, en mi opinión, eran algo completamente fraudulento. Empresas fantasma que solo existían sobre el papel, solo sobre papel. Un puñado de documentos legales para la creación de una empresa. No tenían activos, únicamente la promesa de acceder al capital de Enron, y de ese modo, Enron había ocultado 500 millones de dólares de pérdidas. Se trataba de una manipulación a gran escala de la declaración de ingresos. El 50% de los ingresos brutos de Enron eran fraudulentos. En Enron, igual que en Arthur Andersen, lo sabían cientos de personas en su gabinete. Nadie había dado la alarma. Hago a menudo una comparación con el Titanic. Hemos chocado contra el iceberg y cada vez entra más agua. Las luces siguen encendidas, la orquesta continúa tocando. Se está sirviendo la cena, pero vamos a hundirnos. Mi reacción fue instantánea. Me dije, ¿y si advierto a Ken Lay? El presidente acaba de retomar el puesto de director ejecutivo. Si le cuento lo que pasa, hará sonar las alarmas, lanzará los botes salvavidas e intentará salvar los empleos y el negocio. En agosto de 2001, Sharon Watkins redacta un memorándum dirigido al jefe de Enron, Ken Lay. Este memorándum pasará a la posteridad.
Somos una compañía totalmente corrupta frente a un fraude contable de gran envergadura. Esto nos traerá problemas. Concierta una cita con Ken Lay para la semana siguiente y Sherron tendrá solo media hora para convencerle. Me pasé las noches sin dormir desde ese primer día hasta que nos reunimos. Me despertaba a las 2 de la mañana y no conseguía volver a dormirme. Me dedicaba a ensayar mentalmente lo que iba a decir. Con Ken Lay, ya se sabe todo lo que conlleva una suite presidencial. Una alfombra lujosa, un ambiente agradable y muy profesional. Nadie eleva el tono. Simplemente quería hacerle una pregunta y era la siguiente. ¿Enron había crecido con demasiado riesgo? ¿Aquellos de nosotros que no nos habíamos hecho ricos, podíamos permitirnos quedarnos? Me asustó. Las bombas funcionen en caso de que las necesitemos. Dispuesto, si es necesario, a chivarse de su compañero. Tras Vichy, la delación anónima tiene mala prensa. Tanto en Europa como en Estados Unidos, el whistleblower alimenta la mala conciencia colectiva. La imagen del whistleblower es siempre ambivalente. Por un lado tenemos al canalla, al chivato, un traidor a la organización, y del otro lado tenemos la figura del héroe que actúa por altruismo en beneficio de su país o de la comunidad. Todo ello arriesgando su propio bienestar. Después de su marcha de Veolia, Jean-Luc Tully no escatima en esfuerzos. Con la ayuda de auditores y abogados curtidos, ha decidido pedirles cuentas a las compañías de agua. En el ámbito de Burdeos, con un contrato de 30 años, un volumen de negocios de 1.700 millones de euros. La mancomunidad estima en 495 millones de euros los beneficios que obtendrá la Lionesa de Aguas. Por lo tanto, vamos a reclamar la devolución de las sumas facturadas en exceso por la Lionesa, ya que existía una amortización de los derechos de entrada que pasaban a través del precio del agua y de esa forma es como se ha conseguido romper el contrato. El objeto del debate es intentar ser entre todos una especie de laboratorio y tratar de dar con la metodología. Una metodología judicial adecuada que permita a los usuarios de agua obtener las cuentas y conseguir transparencia allí donde hay opacidad. La cláusula número 7, en mi opinión, es la más interesante. Tenemos el problema de la participación en los beneficios de ciertos candidatos electos. No estamos lejos de unos intereses ilegales. Por ejemplo, esta candidata cuyo esposo, colaborador del gabinete de la CUB y que ahora forma parte del ejecutivo de la estructura regional de la Lionesa de Aguas y que ha participado en la votación de la decisión impugnada. A Houchon lo condenaron por menos. De acuerdo. Es absolutamente necesario que centralicemos todas las informaciones que tengamos, mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, para preparar nuestras armas para el futuro. Venga, mucho ánimo. París, Lille, Burdeos, Lyon. Cientos de millones de euros de facturaciones indebidas que se solicitará a las compañías de agua que en lo sucesivo reembolsen a los usuarios. Eso que vemos al fondo es el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se realizó el proyecto Manhattan original, a principios de los años 40. Estaba diseñado para crear la primera bomba nuclear para usarla en Japón. Me llamo Christopher Steele, trabajo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos para el Departamento de Energía. Soy el funcionario responsable de todos los controles de seguridad nuclear. Únicamente la promesa de acceder al capital de Enron, y de ese modo, Enron había ocultado 500 millones de dólares de pérdidas. Se trataba de una manipulación a gran escala de la declaración de ingresos. El 50% de los ingresos brutos de Enron eran fraudulentos. En Enron, igual que en Arthur Andersen, lo sabían cientos de personas en su gabinete. Nadie había dado la alarma. Hago a menudo una comparación con el Titanic. Hemos chocado contra el iceberg y cada vez entra más agua. Las luces siguen encendidas, la orquesta continúa tocando. Se está sirviendo la cena, pero vamos a hundirnos. Mi reacción fue instantánea. Me dije, ¿y si advierto a Ken Lay? El presidente acaba de retomar el puesto de director ejecutivo. Si le cuento lo que pasa, hará sonar las alarmas, lanzará los botes salvavidas e intentará salvar los empleos y el negocio.
and business lines. En agosto de 2001, Sharon Watkins redacta un memorándum dirigido al jefe de Enron, Ken Lay. Este memorándum pasará a la posteridad. Somos una compañía totalmente corrupta frente a un fraude contable de gran envergadura. Esto nos traerá problemas. Concierta una cita con Ken Lay para la semana siguiente y Sharon tendrá solo media hora para convencerle. Me pasé las noches sin dormir desde ese primer día hasta que nos reunimos. Me despertaba a las 2 de la mañana y no conseguía volver a dormirme. Me dedicaba a ensayar mentalmente lo que iba a decir. Con Ken Lay, ya se sabe todo lo que conlleva una suite presidencial. Una alfombra lujosa, un ambiente agradable y muy profesional. Nadie eleva el tono. Simplemente quería hacerle una pregunta y era la siguiente. ¿Enron había crecido con demasiado riesgo? ¿Aquellos de nosotros que no nos habíamos hecho ricos, podíamos permitirnos quedarnos? Me asustaba que pudiésemos llegar a una implosión de escándalos financieros. Entonces él me dijo, ¿cree realmente que se nos ha escapado algo? Porque Arthur Anderson y Vinson Elkins, nuestros auditores externos, habían analizado las estructuras. ¿Era posible que yo estuviera en lo cierto y que toda esa gente se equivocase? Me dio la impresión de que me tomaba en serio, de que investigaría el asunto. Pero más tarde descubrí que no había sido el caso. La imagen del whistleblower es siempre ambivalente. Por un lado tenemos al canalla, al chivato, un traidor a la organización, y del otro lado tenemos la figura del héroe que actúa por altruismo en beneficio de su país o de la comunidad. Todo ello arriesgando su propio bienestar. Después de su marcha de Veolia, Jean-Luc Tully no escatima en esfuerzos. Con la ayuda de auditores y abogados curtidos, ha decidido pedirles cuentas a las compañías de agua. En el ámbito de Burdeos, con un contrato de 30 años, un volumen de negocios de 1.700 millones de euros. La mancomunidad estima en 495 millones de euros los beneficios que obtendrá la Lionesa de Aguas. Por lo tanto, vamos a reclamar la devolución de las sumas facturadas en exceso por la Lionesa, ya que existía una amortización de los derechos de entrada que pasaban a través del precio del agua y de esa forma es como se ha conseguido romper el contrato. El objeto del debate es intentar ser entre todos una especie de laboratorio y tratar de dar con la metodología. Una metodología judicial adecuada que permita a los usuarios de agua obtener las cuentas y conseguir transparencia allí donde hay opacidad. La cláusula número 7, en mi opinión, es la más interesante. Tenemos el problema de la participación en los beneficios de ciertos candidatos electos. No estamos lejos de unos intereses ilegales. Por ejemplo, esta candidata cuyo esposo, colaborador del gabinete de la CUB y que ahora forma parte del ejecutivo de la estructura regional de la Lionesa de Aguas y que ha participado en la votación de la decisión impugnada. A Houchon lo condenaron por menos. De acuerdo. Es absolutamente necesario que centralicemos todas las informaciones que tengamos, mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, para preparar nuestras armas para el futuro. Venga, mucho ánimo. París, Lille, Burdeos, Lyon. Cientos de millones de euros de facturaciones indebidas que se solicitará a las compañías de agua que en lo sucesivo reembolsen a los usuarios. Eso que vemos al fondo es el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se realizó el proyecto Manhattan original, a principios de los años 40. Estaba diseñado para crear la primera bomba nuclear para usarla en Japón. Me llamo Christopher Steele, trabajo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos para el Departamento de Energía. Soy el funcionario responsable de todos los controles de seguridad nuclear de las instalaciones. Soy un whistleblower. Vice President for the Enron Corporation. Si Wall Street es el templo de la bolsa,
Houston es el templo de la energía. Houston ha... Cuando el director financiero me dijo, Sharon, llevas aquí una semana. ¿Cuál es tu impresión general? Fue algo que me cogió de improviso y me limité a decir, pues Enron es escurridiza, más de lo que yo creía. Él se quedó así y me dijo, eso no siempre es bueno. Sharon Watkins había dado en el clavo. Su intuición le dará la razón unos años más tarde. En julio de 2001 descubren los balances financieros una serie de activos sospechosos enmascarados por una contabilidad engañosa, muy compleja, los Raptors. Los Raptors, en mi opinión, eran algo completamente fraudulento. Empresas fantasma que solo existían sobre el papel, solo sobre papel. Un puñado de documentos legales para la creación de una empresa. No tenían activos, únicamente la promesa de acceder al capital de Enron, y de ese modo, Enron había ocultado $500 millones de pérdidas. Se trataba de una manipulación a gran escala de la declaración de ingresos. El 50% de los ingresos brutos de Enron eran fraudulentos. En Enron, igual que en Arthur Andersen, lo sabían cientos de personas en su gabinete. Nadie había dado la alarma. Hago a menudo una comparación con el Titanic. Hemos chocado contra el iceberg y cada vez entra más agua. Las luces siguen encendidas, la orquesta continúa tocando. Se está sirviendo la cena, pero vamos a hundirnos. Mi reacción fue instantánea. Me dije, ¿y si advierto a Ken Lay? El presidente acaba de retomar el puesto de director ejecutivo. Si le cuento lo que pasa, hará sonar las alarmas, lanzará los botes salvavidas e intentará salvar los empleos y el negocio. En agosto de 2001, Sharon Watkins redacta un memorándum dirigido al jefe de Enron, Ken Lay. Este memorándum pasará a la posteridad. Somos una compañía totalmente corrupta frente a un fraude contable de gran envergadura. Esto nos traerá problemas. Concierta una cita con Ken Lay para la semana siguiente y Sharon tendrá solo media hora para convencerle. Me pasé las noches sin dormir desde ese primer día hasta que nos reunimos. Me despertaba a las 2 de la mañana y no conseguía volver a dormirme. Me dedicaba a ensayar mentalmente lo que iba a decir. Con Ken Lay, ya se sabe todo lo que conlleva una suite presidencial. Una alfombra lujosa, un ambiente agradable y muy profesional. Nadie eleva el tono. Simplemente quería hacerle una pregunta y era la siguiente. Enron había crecido con demasiado... A diferencia de lo que ocurre en Francia o en Europa, el más inculto de los estadounidenses conoce el término whistleblower y sabe exactamente lo que significa. La imagen que se hacen de un médico o de un físico nuclear corresponde con la imagen que se hacen al oír el término whistleblower. Es algo que forma parte de la mentalidad americana. Es algo que va de la mano con nuestra desconfianza hacia el gobierno y hacia el poder. Va de la mano con la idea de ser americano. Forma parte de nuestra cultura y nuestra identidad, de un modo que no se hace patente en las culturas europeas. Gracias a la asociación y gracias a todos por haber venido, a pesar de la presencia de José Bové prácticamente a la misma hora. Me llamo Jean-Luc Tully, tengo 53 años, he trabajado un poco más de 30 años en Veolia. Comencé en 1976. Fue a partir del trabajo que realizaba para la contabilidad de esa empresa, por lo que me di cuenta de cierto número de desviaciones del sistema de gestión vinculada con los contratos de servicios de agua. Se complicaron extraordinariamente las cosas para que el ciudadano medio no se interesase por el asunto.
¿Por qué Francia es el único país industrializado donde el sector privado controla el 80% del mercado del agua? Jean-Luc Tully ha dedicado un libro a esta pregunta. Un libro acusador sobre el sistema de distribución del agua a la francesa. Un mundo opaco con sus grandes maniobras y sus pequeños acuerdos. Un mundo en el que las compañías de agua, en cuya primera fila se encuentra su excompañía Veolia, la ex Vivendi, la excompañía general de aguas, dictan su ley a los consumidores, a las colectividades y a los elegidos. Existe una gran confianza. El alcalde gestiona una concesión de 20 años. En Île-de-France son 84 años. En Rennes es de 125 años y acaban de renovar por 10. A mí esto me trastorna. ¿Por qué esa fidelidad? Me he dedicado a investigar y he descubierto a muchas personas electas que no deseaban que esto llegase a la opinión pública, pero que veían perfecto su propio bienestar. Después de su marcha de Veolia, Jean-Luc Tully no escatima en esfuerzos. Con la ayuda de auditores y abogados curtidos, ha decidido pedirles cuentas a las compañías de agua. En el ámbito de Burdeos, con un contrato de 30 años, un volumen de negocios de 1.700 millones de euros. La mancomunidad estima en 495 millones de euros los beneficios que obtendrá la Lionesa de Aguas. Por lo tanto, vamos a reclamar la devolución de las sumas facturadas en exceso por la Lionesa, ya que existía una amortización de los derechos de entrada que pasaban a través del precio del agua y de esa forma es como se ha conseguido romper el contrato. El objeto del debate es intentar ser entre todos una especie de laboratorio y tratar de dar con la metodología. Una metodología judicial adecuada que permita a los usuarios de agua obtener las cuentas y conseguir transparencia allí donde hay opacidad. La cláusula número 7, en mi opinión, es la más interesante. Tenemos el problema de la participación en los beneficios de ciertos candidatos electos. No estamos lejos de unos intereses ilegales. Por ejemplo, esta candidata cuyo esposo, colaborador del gabinete de la CUB y que ahora forma parte del ejecutivo de la estructura regional de la Lionesa de Aguas y que ha participado en la votación de la decisión impugnada. A Houchon lo condenaron por menos. De acuerdo. Es absolutamente necesario que centralicemos todas las informaciones que tengamos, mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, para preparar nuestras armas para el futuro. Venga, mucho ánimo. París, Lille, Burdeos, Lyon. Cientos de millones de euros de facturaciones indebidas que se solicitará a las compañías de agua que en lo sucesivo reembolsen a los usuarios. Eso que vemos al fondo es el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se realizó el proyecto Manhattan original, a principios de los años 40. Estaba diseñado para crear la primera bomba nuclear para usarla en Japón. Me llamo Christopher Steele, trabajo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos para el Departamento de Energía. Soy el funcionario responsable de todos los controles de seguridad nuclear de las instalaciones. Soy un whistleblower, quizás el de mayor nivel que ha existido. General, fue algo que me cogió de improviso y me limité a decir, pues Enron es escurridiza más de lo que yo creía. Él se quedó así y me dijo, eso no siempre es bueno. Sharon Watkins había dado en el clavo. Su intuición le dará la razón unos años más tarde. En julio de 2001 descubren los balances financieros una serie de activos